Bien, después de haber visto distintos tipos de métodos de interpretación que se utilizan en las Sagradas Escrituras, vimos el método literalista, el alegórico, el existencialista, el dogmático, el liberal, y ahora estaremos trabajando con el método gramático histórico. Respecto a este método, podemos decir que es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva, y es el más antiguo también. Tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y en su sentido simple, a la luz del contexto histórico en que éstas fueron escritas. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas gramaticales de cualquier texto literario, en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. En este método gramático histórico se interpretan las figuras literarias. También se interpretan el significado de las palabras de acuerdo al género literario, legislativo, narrativo, profético, apocalíptico, entre otros. El intérprete trata de determinar con mayor precisión posible lo que el agiógrafo, cuando hablamos de agiógrafo nos referimos al autor original, qué es lo que quiso decir originalmente cuando lo escribió. El análisis gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico. Se analizan las palabras, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, el lenguaje figurado, etc. Cuando usted realice su exégesis bíblica, usted va a analizar las palabras, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, el lenguaje figurado, todo lo que vamos a aprender más adelante. En el libro de Tomás de la Fuente, Claves de Interpretación Bíblica, dice que el método correcto no es una pretensión. Cuando hablamos de método correcto, no es una pretensión. Pues se ha determinado este método correcto, eliminando lo que son falsos métodos. De acuerdo con la conciencia universal, este método tuvo su antecedente en la Escuela de Interpretación de Antioquía de Siria en el siglo IV por Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo. Emplearon este método de interpretación gramático histórico. Fue revitalizado posteriormente este método por Martín Lutero y Juan Calvino. Calvino escribió: el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural de las Sagradas Escrituras. Ese es el método entonces que, que utilizan los conservadores para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, ¿qué fue lo que estuvimos observando entonces en esta clase? En la clase número 3 corresponde esto para comenzar inmediatamente a trabajar con la clase número 4. Vimos el método literalista. En este método literalista se interpretan las frases, las letras, las palabras. En el método alegórico intenta encontrar un significado más profundo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. El método dogmático interpreta la escritura de acuerdo al dogma de la Iglesia o de la denominación. El método histórico crítico literario estudia el autor, la fecha, la fuente de información usada por el autor bíblico, estudia el fondo histórico, el género literario, las características lingüísticas, la información arqueológica. El método existencial fue empleado por Karl Barth y Rudolf Bullmann. Y el método gramático histórico estudia el significado de las palabras en su contexto. Eso fue lo que estuvimos trabajando en esta clase número 3 y ahora inmediatamente trabajamos con la clase número 4. Lo que vamos a ver en esta clase número 4 es definir hermenéutica según lo que nos menciona Hans de Witt. ¿Qué es lo que es la hermenéutica según este autor? Muy importante. También a qué se refiere la lectura hermenéutica, según lo que menciona Hans de Witt y José Severino Croatos. ¿Qué es el sentido? Y también vamos a ver el proceso de la comprensión de los textos, la lectura ingenua, la exégesis y el saber comprensivo. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente a continuación en esta siguiente clase, que es la clase número 4 de hermenéutica y exégesis bíblica.
Voy a borrar esta clase número 3 porque ahora tenemos que trabajar con la clase número 4. Ah, pero esto tenemos que revisar acá. Ahí, ahí está. Como siempre, a medida que nosotros vamos avanzando, mis queridos hermanos, mi hermana, pastor, pueden ir planteando las preguntas que vayan surgiendo a medida que avanzamos en la clase. Los, los reconocimientos de la precomprensión y prejuicios del intérprete. ¿Qué es lo que es la hermenéutica? Es la práctica de la explicación e interpretación de textos. Eso es la hermenéutica. La práctica de la explicación o interpretación de los textos. Según lo que dice Hans de Witt, es la teoría que se ocupa de la pregunta: ¿cómo es posible explicar y comprender textos históricos? Los textos, ¿qué son los textos? Son composiciones, primero que nada, literarias, cuyos autores ya nosotros no podemos entrevistar porque están muertos. Por lo tanto, no podemos decirle a los escritores o cualquier tipo de texto, porque esto pertenece a Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, pertenece a la hermenéutica filosófica, pero los principios sirven para la interpretación de todo, cualquier tipo de texto. Nosotros no podemos recurrir a los autores de hace 2000 años atrás y preguntarle qué quiso decir cuando lo dijo. Los principales teóricos de la hermenéutica son Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur. Estos son los dos pensadores actualmente o teóricos de la hermenéutica. En todas partes del mundo donde se estudia hermenéutica, deben leerse a Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur. Hans Georg Gadamer, en su libro Verdad y Método, señala lo siguiente: el proceso de la comprensión ideal recién se podía realizar, decían los teólogos del siglo XVIII, cuando el lector o lectora actual se hacía contemporáneo del autor histórico. Él está criticando el método o la interpretación del siglo XVIII. Se decía en esa época que podemos interpretar un texto bíblico cuando nos, nos trasladamos a la época del escritor y entender lo mismo que entendió el autor original cuando lo escribió, y hacerse contemporáneo del autor histórico. Para comprender al profeta Isaías, el lector debía vaciarse y tratar de penetrar en la mente del profeta y así reproducir lo que el autor original tenía en la mente. Ir al siglo primero, al siglo octavo antes del Señor Jesucristo para comprender al profeta Isaías o comprender a los escritores del Nuevo Testamento. Vaciando la mente, vaciándose. Tenía el prejuicio y la distancia histórica, o el prejuicio y la distancia histórica no debe ser un obstáculo, dijo Gadamer. El prejuicio y la distancia histórica no es un obstáculo. Anteriormente se decía hay que interpretar el texto bíblico de manera objetiva, no de manera subjetiva. Pero acá está diciendo Gadamer que el prejuicio no es un obstáculo para la interpretación de algún texto. Sabemos, dice Gadamer, que cada persona que lee un texto histórico lo hace desde su propio contexto, desde su propia experiencia. Por tanto, cuando una persona lee un texto histórico, como los profetas del Antiguo Testamento, el siglo primero, del Nuevo Testamento, que no es de su propia época, hace una especie de precomprensión del significado del texto, basado en su propia experiencia. Una precomprensión. La precomprensión, entonces, tiene que ver con el prejuicio, esa precomprensión, es una estrategia de la interpretación de cualquier texto. No es un obstáculo. Anteriormente se decía que era un obstáculo.
Ahora, Gadamer está diciendo que es una estrategia, es parte del procedimiento de la interpretación de un texto. A esta precomprensión también se le puede llamar prejuicio. Antiguamente decía que no hay que tener prejuicio, ahora dice que el prejuicio, la precomprensión, es parte del proceso de la interpretación de cualquier texto. El lector se esfuerza por comprender el texto, pero no puede escapar de su propio mundo, no puede suspender por completo su percepción del mundo, sus valores o su experiencia. No puede vaciarse de todo lo que él es, o de todo lo que la que va a interpretar la escritura, no puede eliminar todo, su experiencia, su cosmovisión, su vocabulario, su filosofía, su experiencia. No lo puede eliminar cuando va a interpretar cualquier texto. Lo lleva cuando interpreta el texto, lleva todos estos elementos al texto para interpretar. El lector se esfuerza por comprender el texto, pero no puede escapar de su propio mundo entonces. Es una ilusión de las ciencias históricas creer que es posible acercarse a la historia sin precomprensión o sin prejuicios. Es una ilusión acercarse a la historia de manera objetiva. Por lo tanto, ver la historia, ver el texto bíblico de manera objetiva, dice Gadamer, es imposible. Es una ilusión. Sin embargo, distinguir, todo esto lo menciona también, lo cita Hans de Witt en su libro En la dispersión del texto es patria. Sin embargo, distinguir una precomprensión que realmente es capaz de captar un texto de una que lo bloquea. Existen también prejuicios legítimos como estrategia de lectura. Los prejuicios pueden obstaculizar o también los prejuicios ayudan a captar el significado del texto. El prejuicio, entonces, la precomprensión es una estrategia de lectura y una estrategia, un procedimiento, un método para la interpretación de cualquier texto, en este caso, de un texto bíblico. Comprender un texto se asemeja a una conversación. Es ante todo descubrir la pregunta que el texto quiere contestar, la cuestión que el texto problematiza. Por eso es que se debe llevar a cabo un diálogo con el texto bíblico, no una especie de interrogatorio al texto bíblico, un diálogo con el texto. Tratar de plantear las preguntas al texto bíblico que el texto bíblico quiere responder. No lo que nosotros queremos que se nos responda, sino lo que el texto bíblico quiere responder. La lectura hermenéutica, que lo que es entonces, según lo que dice José Severino Croato, que está citado por Hans de Witt, la lectura hermenéutica es la práctica exegética que no se queda en la reconstrucción del significado histórico del texto. Es muy importante lo que está diciendo este autor con respecto a la lectura hermenéutica. Es una práctica exegética que no se queda en la construcción del significado histórico del texto, es decir, no es suficiente saber lo que escucharon, lo que quiso decir el autor original, lo que escucharon los destinatarios, sino que trata de abrir el texto, de ablandarlo, para que el lector o lectora moderna puedan hacer su actualización de ese texto. En eso consiste la lectura hermenéutica. Esto tiene que ver con la aplicación del pasaje bíblico. El pasaje bíblico debe interpretarse en el contexto en el cual nosotros nos estamos viviendo actualmente. Que los mismos principios que tenían significado para los primeros destinatarios de la obra, esos mismos principios pueden ser aplicados en el contexto en el cual nosotros nos encontramos en el siglo XXI, en este contexto latinoamericano, o acá en Chile. Bien, esa es la definición entonces de la hermenéutica y también la lectura hermenéutica. Ablandar el texto, la lectura hermenéutica tiene que ver con la aplicación del pasaje bíblico al contexto en el cual nosotros nos encontramos. Vamos a definir más términos en este proceso de la precomprensión y prejuicio del intérprete. Dijimos que la precomprensión y prejuicio no es un obstáculo, sino que es una parte legítima, necesaria, fundamental en la interpretación de los textos como una estrategia de lectura. Con respecto al sentido,
La persona que habló dejó sus huellas en la frase, la compuso como una obra, eligió las palabras, su forma gramatical, el tono. Paul Ricord dice, la frase una vez creada se independizó, o puede ser un libro también. Cuando ya se escribió un libro, el libro se independizó del autor. Ganó el libro su autonomía semántica. No hay otro lugar donde es posible encontrar el mensaje del que habla, más que en aquella frase. Eso es lo que mencionó Paul Ricord, y lo cita Hans de Witt, el que cita a, a Paul Ricord. Un ejemplo de lo que está mencionando Paul Ricord. Mario Vargas Llosa escribe el libro La ciudad de los perros. Concluye la obra con la muerte de uno de los compañeros de curso en el colegio de Leoncio Prado. Uno los recluta, pero es un colegio premilitar. Y muere uno cuando estaban en una campaña. Y no saben quién es el que mató a esta persona. Mario Vargas Llosa no lo dice, sino que lo deja abierto para las distintas interpretaciones para los lectores. Y algunos críticos literarios dijeron que tal persona lo mató por estas razones. Y cada uno concluía de manera distinta ese libro. ¿Quién es el que había matado a este joven del Liceo Leoncio Prado? Y Mario Vargas Llosa le gustó tanto la interpretación a la conclusión de uno, dice, yo adopté esta interpretación de mi libro. Porque cuando el libro se escribió se independizó del autor, eh, adquirió su autonomía. Y es mucho mejor, dice Paul Ricord, el hecho de que se haya independizado del autor. La frase se conecta con el mundo exterior, el mundo extralingüístico. La frase se refiere al mundo real o el mundo histórico. La frase tiene una referencia. Ahí estamos hablando entonces ahora de la referencia. Lo que puede parecer una gran desventaja en el proceso de la comprensión de textos, es decir, que ya no es posible pedir explicaciones a la persona que habla, es decir, la persona que ya escribió, nosotros no podemos recurrir ahí a ver que nos explique qué quiso decir en su obra, es en realidad una gran ganancia, sostiene Paul Ricord. El hecho de que el autor de un libro esté muerto es mucho mejor porque ha ganado el texto, ha enriquecido el texto, porque se ha independizado del autor. Cuando el autor ya no está presente, el texto se libera. El texto, una vez muerto el autor, queda liberado de su presencia y puede desplegarse su plena autonomía hacia un nuevo público. Toda persona que sabe leer es ese nuevo público que puede leer esa obra. Cualquier persona que haya publicado alguna vez un texto sabe por experiencia que sus lectores y lectoras sacan mensaje del texto que el autor o autora nunca pretendió que apareciera y que ni siquiera ha visto en el texto. Eso es lo maravilloso de los textos, que el autor cuando escribe, las interpretaciones de esa obra se multiplican y el autor jamás pensó que su obra iba a producir tal efecto, porque eso es natural en todos los textos cuando se ha independizado del autor. Un texto literario entonces siempre más que la intención de su autor o de su autora, mientras que la situación del diálogo es fugaz y pasajera, el texto escrito se abre hacia adelante, hacia un público universal de diferentes épocas y de diferentes contextos. Eso es lo que menciona entonces Paul Ricord, citado por Hans de Witt. Paul Ricord y Hans Georg Gadamer son los teóricos de la hermenéutica. Cuando hablamos de sentido en una frase o en un discurso, el que habla o la que habla ha formulado lo que quiso decir, ha entregado su mensaje, eso es sentido. La referencia, a través de una frase, alguien dice algo sobre alguna cosa. A través de la frase, alguien comienza a referirse de algo que se encuentra fuera de la frase. A eso se refiere
la referencia y la intención del autor, bueno, la intención original del autor cuando mencionó. El proceso de la precomprensión de los textos. Estamos en el reconocimiento de la precomprensión y prejuicio del intérprete. Dijimos que era una estrategia de la interpretación de los textos, el prejuicio y la precomprensión. ¿Cuál es el proceso de la comprensión de los textos? Según Paul Ricoeur, uno de estos procesos es la lectura ingenua. La primera frase, la primera fase, perdón, es la lectura ingenua, término técnico para describir cierta fase del proceso de la interpretación. La lectura ingenua consiste en un momento de adivinar, conjeturar, de hacer una apuesta de lo que posiblemente ese pasaje bíblico significa. Es lo que normalmente todos nosotros hacemos cuando leemos la Sagrada Escritura. Probablemente esto es lo que significa, y esto es lo que quiere decir el autor, o el apóstol Pablo, o Mateo, o Marcos, cuando está escribiendo. Estamos adivinando, conjeturando, haciendo una apuesta. Probablemente esto es lo que significa, decimos nosotros. En la primera lectura, porque es la primera fase, y a esta lectura se conoce como la lectura ingenua. El lector, usando su intuición, construye una precomprensión del significado del texto. Esto es un prejuicio, es una precomprensión, pero esa precomprensión, este prejuicio, es una estrategia nada más. Es la primera fase de la interpretación de los textos. El lector, usando su intuición, construye la precomprensión. Precomprensión significa aquí anticipación de sentido. Anticipa lo que eventualmente significa. Es algo preliminar nada más. Algo que deberá ser validado por otro instrumento que la intuición. La intuición es la primera fase. Luego viene otra fase. La expresión lectura ingenua no es peyorativo o despectivo. Es sencillamente un término técnico para describir cierta fase del proceso de la interpretación. Ricord entiende lectura ingenua la primera fase del proceso de la interpretación de todo texto. Esta construcción de significado se hace sin diccionario, sin gramática del hebreo o del griego, sin concordancia, en absoluta dependencia de las traducciones que se usa, sin conocimiento del contexto histórico. Por eso se llama lectura ingenua, porque realiza este proceso de la primera lectura sin ningún tipo de ayuda, solamente dependiendo de lo que nosotros tenemos a nuestra disposición, de lo que sabemos, de lo que intuimos, de lo que nosotros podemos adivinar de lo que podría significar ese texto. A eso se refiere la lectura ingenua. Y todos realizan esta primera fase, ¿eh? Porque todos leen la escritura y tratan de adivinar, de conjeturar esto posiblemente es lo que significa el pasaje bíblico. Pero es el primer proceso, la primera fase nada más. El acercamiento a la interpretación del texto bíblico, dependiendo de la intuición, pero debe haber otro instrumento para validar si mi intuición, mi conjetura es correcta o errada. Para eso nosotros debemos realizar otra fase en la interpretación de los textos y esta fase se conoce como la exégesis. La primera fase, lectura ingenua; la segunda fase, la exégesis. La fase anterior entonces debe ser complementada, porque los prejuicios pueden llevar a un texto o pueden llevar a una comprensión profunda del significado de un texto. Profesor, no Pero se escucha. no se escucha. Oh, oh. No sé si se escucha, profesor Isaac, esa pastor Isaac. Yo escucho. A lo mejor usted ahí apretó algo. ¿Sí se escucha bien? Ah, perfecto. Ah, entonces el problema del audífono del doctor, exacto. No creo que haya quedado sin señal. Bueno, bueno, ahí va. Espero que se solucione el problema del- de los audífonos o quizá la señal. Muy bien. Vamos entonces, ¿dónde estábamos nosotros?
¿En qué fase estábamos de la explicación del proceso de comprensión de textos? La segunda fase. La exégesis, excelente. Dijimos entonces que los prejuicios pueden llevar a una comprensión profunda del significado del texto, pero los prejuicios pueden también bloquear la comprensión de los textos. Ese es otro problema, y normalmente ese es el problema que se da siempre, que los prejuicios bloquean el sentido de los textos. El intérprete puede comenzar a interrogar al texto como un prisionero. El lector quiere que el texto responda a la pregunta que se le plantea. Por eso es que puede bloquear el sentido del texto. Tiene que haber otro instrumento entonces para validar mis prejuicios. La exégesis es la práctica teórica que trata de reconstruir controladamente el significado histórico del texto. Pretende reconstruir el mundo del texto. Eso es lo que nosotros vamos a realizar. Y usted cuando terminemos este curso va a entregar una exégesis. Después va a saber lo que es una exégesis cuando comienza a trabajar ya con la exégesis. El saber comprensivo, ¿qué es lo que es el saber comprensivo? El saber comprensivo es la comprensión del texto que pasó por un proceso de validación, es decir, la exégesis, y que culmina ahora en la actualización del texto en el mundo histórico de la o el intérprete y su comunidad. Eso es el saber comprensivo. Es aplicar el texto al contexto en el cual nosotros nos encontramos. El texto ilumina ahora un momento histórico no visto por el autor. El texto llama ahora a una práctica nunca prevista por la comunidad interpretativa del momento de su gestación. El texto y su mensaje se encarna en la vida social, en la vida política y religiosa de la persona que se interpreta o que la interpreta. Se comienza a llevar a la práctica, a la vida, las implicancias de ese pasaje bíblico. Eso es el saber comprensivo entonces. La primera fase, la lectura ingenua, es una adivinación, es una conjetura, es una intuición del texto. La exégesis es un procedimiento técnico para determinar lo que quiso decir el autor cuando lo dijo, y el saber comprensivo es la aplicación de ese pasaje bíblico al contexto en el cual nosotros nos encontramos. Se entendió estas tres fases del proceso de la comprensión de los textos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora de este proceso? Amén. Me encontré en alguna de ellas, profesor. Excelente, muy bien. Continuemos entonces. Ahora terminamos lo que tiene que ver con esta introducción a la hermenéutica y a la exégesis. Tenemos que conocer primero los significados de hermenéutica, exégesis, métodos de interpretación de la Sagrada Escritura, cómo la historia de la Iglesia interpretó el texto bíblico, cuáles son aquellos métodos que deben desincentivarse o que son cuestionados de la interpretación de la escritura, cuáles son los métodos que nos ayudan a la interpretación del texto y cuál es el método que emplea los conservadores, que es el método gramático histórico. También la fase de la interpretación del texto bíblico. Y ahora entonces nos vamos a trabajar con los distintos tipos de género literario de las Sagradas Escrituras, porque para interpretar los textos debemos interpretarlos de acuerdo al género literario a la cual corresponda. Y estos géneros literarios son varios en la escritura: legislativo, narrativo, apocalíptico, profético, epistolar, entre otros. Y cada uno de ellos tiene sus propias particularidades y su propio proceso de interpretación, su propio acercamiento, metodología para acercarse a la interpretación de estos textos. La primera entonces, el primer género literario que vamos a ver es el método, el género narrativo entonces. Sus tareas lo tiene listo, ¿verdad? Además, le llegaron sus tareas, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profesor. Lo que pasa es que la hermana Jenny hizo el grupo, así que yo creo que ahora lo va a agregar y va a ver ahí que nosotros, ella, bueno, ya envió las tareas y los libros en el grupo de bachiller. Ah, ok, perfecto, perfecto. Es importante enviar las tareas en la fecha correspondiente para evitar los atrasos, porque en las siguientes tareas ustedes ya van a comenzar a avanzar con su exégesis. Por lo tanto, las tareas ya son parte de la exégesis. Por lo tanto, cuando corresponde hacer su exégesis, usted ya va a tener un 50% adelantado.
Eso es lo importante de respetar la fecha de sus tareas. Bien, las narraciones entonces. Estos son los apuntes del libro de Gordon Fee. El libro se llama, por aquí lo tengo, La lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stuart. Muy buenos autores que nos ayudan a comprender los distintos tipos de género literario de la Biblia. Las narraciones son relatos, contienen historia de Dios, una historia real, muy importante, y con frecuencia esta historia es compleja. El propósito de la historia es mostrar a Dios en acción en su creación y en medio de su pueblo. Esa es la finalidad de las narraciones bíblicas. Glorifican a Dios las narraciones, ayudan a entender a Dios y a valorar a Dios. Todas las narraciones tienen tramas y tienen también personajes. En el Antiguo Testamento contiene temas que son parte de la trama global, especial, y tienen un grupo de personajes especiales. El más importante de los personajes o de las personas en las narraciones bíblicas es Dios. El personaje principal, el protagonista principal. Todo se escribe en función de Dios para comprenderlo, valorarlo, glorificarlo, despertar la fe en Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento contiene temas que son parte globales, habíamos dicho, y tiene varios niveles de narraciones. Son relatos entonces y tiene varios niveles. El nivel superior, el nivel medio y el nivel inferior de las narraciones. Con respecto al nivel superior de las narraciones, es todo el plan universal de Dios realizado a través de la creación. Los aspectos claves son la creación, la caída de la humanidad, el poder del pecado también, la necesidad de la redención y la encarnación y el sacrificio de Cristo. Eso es el nivel superior. Es más universal en este nivel. Habla más abiertamente, abarca más espacio, a más personas, a más pueblos. Es más universal. El nivel medio de las narraciones se centra en Israel. Ahora ya se limita a hablar de una familia y de un pueblo, del pueblo de Israel. Se centra en el llamamiento de Abraham, el establecimiento de un linaje abrámico a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 profetas, 12 patriarcas, Israel en Egipto, la liberación de Egipto, la conquista de la tierra de Canaán, después los jueces, la monarquía, la división de la monarquía, la destrucción de Samaria, el cautiverio babilónico, después el regreso del cautiverio babilónico, tiene que ver con el nivel medio de las narraciones bíblicas, porque está hablando de toda la historia de un pueblo nada más, del pueblo de Israel. El nivel superior de todos los pueblos, de todo el universo, de toda la creación. El otro nivel de narraciones bíblicas, según lo que nos menciona Gordon Fee, y que nos ayuda a comprender los distintos niveles de las narraciones, es el nivel inferior. Consiste en los centenares de narraciones sueltas que componen los otros dos niveles. La venta de José, de Gedeón, David, entre otros. Es decir, ahora se limita a hablar de personajes en particular. A hablar de un personaje, de David, de Salomón, de Saúl, entre otros. Esos son los distintos niveles de narraciones que vemos en la escritura. Lo que no es una narración ahora. Voy a encender este micrófono porque me voy a ver cómo funciona. ¿Se escucha, verdad, mis hermanos? Con este micrófono nuevo lo estaba cargando. Sí, profesor, se escucha bien. Excelente, muy bien, perfecto. Lo que no es una narración ahora. Estamos estudiando el género narrativo de la escritura.
no son solamente historias sobre las personas que vivieron en la época del Antiguo Testamento, no es eso. En realidad las narraciones son historias de la intervención de Dios en la vida de esas personas y a través de ellas. Dios es el personaje principal de todas las historias, el protagonista supremo, el personaje o la persona decisiva en las narraciones bíblicas. Una narración entonces no son historias sobre personas, sino que las narraciones bíblicas son historias de la persona de Dios, actuando en las personas. El protagonista siempre es Dios. Por lo tanto, el énfasis no debe estar en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Daniel, en Josué, en, en Salomón, en Jefté, en Gedeón, en David o en Samuel, sino que el enfoque principal debe estar en Dios, en lo que Dios hace por medio de esas personas. Ese es el protagonista principal. Nunca hay que olvidarse de eso en cuanto a las narraciones bíblicas. Profesor, ¿Autorizado? ¿Sí? entonces, cuando algún predicador dice esto es una historia, o cuando nosotros decimos este es un relato histórico, estamos eh, atribuyéndole, ¿cierto?, al texto bíblico como un acontecimiento del mundo secular, por decir, la independencia de Chile, que fue un acontecimiento histórico solamente. Pero acá lo que usted estaba recalcando es que Dios está interviniendo tanto en la persona como en la historia misma de la humanidad, que Él tiene el control de todo eso. Entonces, cuando nosotros atribuimos al texto sagrado que solamente es un acontecimiento histórico, le quitamos la importancia de cómo Dios, ¿cierto?, se manifestó en este personaje bíblico y también a través de la historia misma, ¿cierto? Muy bien, entendí. Entendí lo que quiso decir el pastor Isaac. Bueno, que los predicadores cuando hablan no están haciendo tanta teología, sino que están simplemente explicando algún evento, algún fenómeno. eh, no sé qué quieren explicar, quizás cuando dicen evento histórico puede entenderse en el sentido de que realmente ocurrió, en contraste de los liberales que no creen que estos eventos fueron históricos, sino que fueron ficticios, fueron mitos nada más. Quizás puede estar apuntando a eso. El- Habría que preguntarle porque qué quieren decir los hermanos con eso. Pero es verdad, entendió muy bien la idea, Pastor Isaac, que la historia es la intervención de Dios en medio de un pueblo, de los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos, bueno, como nosotros somos cristianos y la cosmovisión nuestra es la cosmovisión bíblica holística, no es dualista, sino que holística. Entonces, cuando alguien habla acerca de esto, de un acontecimiento histórico, presuponemos entonces nuestra mente de que todo evento histórico, toda circunstancia histórica es guiada por la providencia de Dios. No son fortuitos, no son azarosas, no son por casualidades, sino que responden a la providencia de Dios. En ese sentido no habría que explicar más el asunto, porque se presupone ya, cuando el predicador dice que un evento histórico, que es guiado por Dios y hay una presuposición de esa declaración de que es un evento histórico, de que en realidad es la providencia de Dios que está guiando todos los acontecimientos históricos. Si tenemos bien clara la idea de la providencia, entonces diríamos que cualquier fenómeno, cualquier evento que ocurra a través de toda la historia de la humanidad, en realidad están controlados, están subordinados, regulados también por la providencia de Dios, es decir, por Dios mismo. Es lo que aprendemos de los profetas cuando habla acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Él dice que llamó a los filisteos también de Caftor y a los de Etiopía, no me acuerdo de qué lugar. También Dios liberó a otras naciones de opresiones. No solamente al pueblo de Israel lo liberó de la opresión de una nación, sino también liberó a los filisteos y a los de Etiopía de otras opresiones históricas, de otras naciones.
Por lo tanto, la independencia de Chile, la derrota de los nazis, la, la independencia también de la India, de los países latinoamericanos, nosotros lo podemos concebir no como situaciones azarosas o fortuitas, sino que se debe a, a la intervención de la providencia de Dios en ese sentido. No sé si lo expliqué bien, mi pastor Isaac. Y, profesor, me quedó claro porque, como le comento, a veces hay una mala interpretación, como que eso es solamente historia. Y si Claro, nosotros lo entendemos, algo que Dios está direccionando la humanidad y al llamar a un ser humano es con objetivos claros para que pueda obviamente conocer a Jesucristo. exactamente, Y sí, lo leemos como muy superficial en ese aspecto y no le damos la importancia, porque para mí la palabra del Señor está vigente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no correcto. Así es, puedo sí, sí, menoscabar el Antiguo Testamento diciendo, no, eso fue un relato histórico que sucedió hace años atrás, no, con esa liviandad. Eso más que nada, pero me exacto, quedó correcto. claro, profe. Perfecto, pastor Isaac, muy bien. Bien, entonces dijimos que no son simplemente historias, sino que es la intervención de Dios en las personas y en la historia. No son alegorías ni historias con significados ocultos tampoco, pero pueden haber aspectos de las narraciones que no sean de fácil comprensión, eso es verdad, pero no son alegorías ni con un significado oculto. No siempre enseñan directamente. Esto es muy importante igual. No siempre enseñan directamente. A menudo ejemplifican lo que se enseña directa y categóricamente en otro lugar. Ejemplo, el pecado del adulterio de David, en 2 Samuel capítulo 11. No se afirma explícitamente que el pecado de David fue directamente el adulterio o el asesinato. No se dice ahí. Aquel dato está implícito. El asesinato o el adulterio está implícito. Pero el adulterio o asesinato se encuentra, sin embargo, explícitamente, claramente expresado en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13 al verso 14. Por lo tanto, no siempre enseñan directamente. Indirectamente pueden enseñar, pero no directamente. No es imprescindible que cada una de las narraciones tenga que tener su propia aplicación moral. Pueden existir varios episodios, narraciones en una porción extensa de la escritura que tienen un sentido en común. Por ejemplo, las narraciones en el libro de los jueces, varias narraciones, pero que ilustran la situación en aquel periodo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, porque en Israel no había pueblo de Dios. Este otro es muy importante. Las narraciones pueden ser varias historias, varias narraciones que son como ilustraciones, como ejemplos, evidencias de la situación en la cual vivía un pueblo en la antigüedad, como en la época de los jueces. Bien, esa es la característica entonces, lo que es una narración, los niveles de la narración, lo que no es una narración. Principios ahora para la interpretación de las narraciones bíblicas. Por lo general, no enseñan directamente una doctrina. Qué interesante este punto. No enseñan directamente una doctrina, directamente no. Por ejemplo, la caída de Adán y Eva. No dice directamente ahí, habla acerca de la depravación total. Es una historia, pero luego se va a explicar lo que ocurrió ahí. Y ahí se deriva el pecado original, la muerte, se articula después, pero no enseña directamente una doctrina. La expiación, la redención, la sustitución, la justificación, la, la gracia no está allí directamente. Después, todas esas doctrinas en el futuro se van, se van a, van a tener sus raíces en ese evento histórico. Usualmente ilustra una doctrina que se enseña con proposiciones en otra parte de la escritura.
Las acciones de las personas en las narraciones no es necesariamente un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, la mentira de Abraham, cuando simula que su esposa es su hermana. Esa, esa acción de Abraham no nos está enseñando a nosotros un ejemplo a seguir. Sansón, que era borracho, era comilón, era promiscuo también, o era sensual, sensual, promiscuo también, sensual, promiscuo, sensual. La historia de Sansón no nos dice que nosotros debemos hacer como Sansón. Las acciones de las personas en las narraciones no es necesariamente un ejemplo para nosotros. En el caso de Jefté, si Dios me da la victoria, la primera persona que salga cuando yo vuelva al campamento voy a sacrificar. Sacrificó a su hija. No, no nos está enseñando a nosotros que debemos hacer un tipo de voto acerca de Dios en ese sentido, de sacrificar a un ser querido si Dios responde a una necesidad que yo tengo. Eso es lo que quiere decir este punto. Las acciones de las personas en las narraciones no es necesariamente un ejemplo para nosotros. La mayoría de las personas de las narraciones en el Antiguo Testamento y sus acciones son imperfectas. Y todos tienen imperfecciones en las Sagradas Escrituras. Se menciona uno o a dos quizás, Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó. Y también menciona a Job, y no pecó en todo esto, Job no pecó contra Dios. Pero en otros casos se aluden a las imperfecciones de las personas. La naturaleza pecaminosa obviamente está en todos ellos, en Job y también se encuentra en Enoc. No siempre se nos dice al final de una narración lo que ocurrió, si era bueno o era malo. Es lo otro, en cuanto a las narraciones. El caso de las hijas de Lot. Nada se nos dice si esa relación o ese incesto y donde surgieron los moabitas, amonitas, fue pecado o no fue pecado. No nos dice eso. Simplemente menciona lo que ocurrió nada más. No nos dice si era bueno o era malo. Eso es lo que también debemos considerar en las narraciones bíblicas. Todas las narraciones son selectivas y son incompletas. No nos muestra todos los eventos, todas las circunstancias que ocurrieron alrededor de la escena, porque son selectivas, son incompletas. No se han escrito como soluciones a todas las cuestiones teológicas tampoco. No todos los asuntos teológicos lo podemos encontrar en las narraciones. Dios siempre es el héroe de las narraciones. Este principio es fundamental, yo creo, para interpretar las narraciones bíblicas. Dios siempre es el héroe de las narraciones. Cuando leemos a David, no nos está diciendo el texto bíblico que debemos ser como David, sino que debemos tener la fe en Dios, así como creyó David. Cuando leemos a Daniel, no nos está diciendo que debemos ser como Daniel, sino que nos está diciendo que debemos confiar en ese Dios en el cual Daniel creyó. Cuando leemos la historia de Josué, tampoco nos dice que debemos ser como Josué, catapultar y exaltar a Josué, sino que nos dice que debemos confiar en Dios, en el Dios de Josué. Y así podemos seguir mencionando. El héroe, el protagonista principal, el enfoque principal, el centro de atención del Antiguo Testamento, al que se pretende promover, exaltar y provocar la adoración, el seguimiento, la entrega, es Dios. Nunca las personas, sino siempre Dios es el protagonista principal de todas las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Bien, esos son entonces los principios para la interpretación de las narraciones bíblicas. Muy bien. Hemos entonces concluido la
La clase número 4 es esta, ¿cierto? Dijimos que la hermenéutica, según lo que dice Hans de Witt, es la teoría que se ocupa de la pregunta, ¿cómo es posible explicar y comprender textos literarios o textos históricos? ¿Y a qué se refiere la lectura hermenéutica? Dijimos que la lectura hermenéutica es la práctica exegética que no se queda en la reconstrucción del significado del texto histórico, sino que trata de abrir el texto, de ablandarlo al lector y aplicarlo al contexto en el cual nosotros nos encontramos, según lo que dice José Severino Croato. ¿Qué es el sentido? Es, en una frase, es un discurso. El que habla ha formulado lo que quiso decir, ha entregado su mensaje. En el proceso de la comprensión de texto se dan tres fases. La primera, la lectura ingenua. Es un término técnico para describir el proceso nada más, el primer paso para interpretar los textos. Ahí están los prejuicios, ahí se encuentran la intuición, la conjetura, es una adivinanza, es una apuesta, lo que posiblemente quiere decir el texto bíblico, pero debe ser validado por otro instrumento que es la segunda fase, la exégesis. Una práctica teórica que trata de reconstruir controladamente el significado histórico del texto. Pretende reconstruir el mundo del texto. También hablamos acerca del saber comprensivo. Es la fase en la cual, según la hermenéutica moderna, culmina el proceso de la interpretación del texto. En la contextualización del texto antiguo, en mi contexto en el cual yo vivo ahora, y en la de mi comunidad de fe. La narración entonces son relatos históricos y también dijimos que tiene varios niveles, el nivel superior, el nivel medio, el nivel inferior. Superior habla de toda la historia de la humanidad. El nivel medio habla de un pueblo. El nivel inferior de las personas de ese pueblo en particular. De David, de Josué, de Salomón, de Saúl, entre otros. Perfecto, mis estimadas hermanas, Pastor Isaac, hemos concluido esta clase número 4 de hermenéutica y exégesis. ¿Algún comentario antes de concluir?